Buen día a todos. El día de hoy explicaremos una de las enfermedades más importantes en medicina veterinaria causada por el parásito llamado Babesia bovis. Presentado por Heidi Blanco, Marianova, Kaylee Rincón, Leslie Vaca, estudiantes de medicina veterinaria de la Fundación Universitaria Agraria de Colombia. Taxonomía. En esta encontramos que Babesia bovis se encuentra determinada por reino, Protozoa. Filum, Apicomplexa. Clase, Haemozoa. Suborden, Piroplasmorina. Familia, Babesida. Género, Babesia. Especie, Babesia bovis. Ahora hablaremos de algunas generalidades. Es un parásito pequeño, piriforme, algunos parecen con una vacuola, miden aproximadamente 2,4 micrómetros por 1,5 micrómetro. Los estadios intraeritrocíticos, merozoitos, son pleomórficos, con forma redondeada, o en parejas de aspecto piriforme formando un ángulo. El principal vector de esta enfermedad se reconoce a la garrapata Rhipicephalus microplus y annulatus. En Microplus, Babesia bovis no sobrevive más allá del estadio larval. La larva infectada parasita al bovino y en 24 a 72 horas se reactivan los parásitos que están en las glándulas salivales y son inoculadas al bovino. Las pérdidas económicas que conlleva la presencia de la enfermedad en los hatos es de alta preocupación, ya que esta afecta a todos los animales presentes en los hatos, vacas gestantes y no gestantes, machos y terneros. La alta adaptabilidad y sobrevivencia de los parásitos en ambientes de zonas tropicales y subtropicales incrementa la prevalencia de Babesia bovis, además de la gran capacidad de este hemoparásito para colonizar el sistema nervioso central, incrementando los índices de muerte. A continuación, ciclo de vida de la Babesia bovis. Este parásito tiene un ciclo de vida complejo que requiere de un vector donde ocurre la reproducción sexual de garrapatas de la especie Rhipicephalus microplus y distintos hospederos vertebrados donde tiene lugar la multiplicación asexual del parásito, animales y humanos. La infección del hospedero se presenta por la picadura de garrapatas durante su proceso de alimentación. En este, se inoculan esporozoitos que invaden enterocitos a través de interacciones moleculares patógenos-célula. Estas favorecen la permeabilidad celular por la alteración de la arquitectura de la membrana de la célula diana. Este se ubica libremente en el citoplasma, donde se reproduce por fisión binaria llamada etapa de merogonia, hasta dar lugar a la formación de 2 a 4 merozoitos, los cuales dependerán de la especie que infectan con capacidad infectiva del mismo. Posteriormente, se presenta una lisis celular, en donde se liberan los merozoitos, los cuales invaden otros enterocitos gracias a la presencia de proteínas de superficie y moléculas del complejo apical. El proceso de invasión se presenta de forma continua, lo que da lugar a la producción de merogonias sucesivas y asincrónicas. Por ende, se pueden encontrar distintos estadios parasitarios en el torrente sanguíneo del animal. Por otro lado, algunos enterocitos infectados se desarrollan a formas pregametocíticas, para dar lugar a los gametocitos masculinos y femeninos de este parásito, los cuales son ingeridos por las garrapatas una vez éstas se alimentan del hospedador. Una vez dentro del vector, los gametos se fusionan en el lumen del tracto digestivo para formar un cigoto alargado de 11 a 10 micras de longitud. Luego, se presenta una fase de esquizogonia que finaliza con la transformación del parásito en un ocineto móvil, el cual pasa la hemolinfa e invade tejidos del cuerpo del insecto, incluyendo las glándulas salivales y los ovarios. Esta última favorece la transmisión transovárica y transestadial, la cual es una estrategia de perpetuación utilizadas por Babesia bovis. Finalmente, se presenta un proceso de multiplicación asexual por esporogonia, generando numerosos kinetos, los cuales invaden las glándulas salivales de los vectores. En esta etapa, conocida como infecciosa, se producen esporozoitos,
los cuales son inoculados a un hospedero mamífero, de manera que se perpetúe el ciclo de vida. El principal mecanismo de infección se produce por la picadura de la garrapata, ya que en su saliva poseen esporozoitos que son la forma infectante del parásito. Este llega al torrente sanguíneo, allí se da el proceso de invasión a los eritrocitos, caracterizados por un anclaje inicial donde se adhieren a la superficie del glóbulo rojo, y luego se da la reorientación del complejo apical que se aproxima a la superficie del eritrocito. La membrana del eritrocito se invagina para permitir la entrada del parásito, donde se sitúa en una vacuola parasitófora. Aquí se especializan para convertirse en trofozoitos, luego se liberan de esta membrana, y están en contacto directo con el citoplasma del eritrocito, donde se dividen, y dan origen al merozoito usando la energía del eritrocito, y hace que queden debilitados. Esto hace que pierdan su función del ATPasa, que regula la presión intracelular, lo que conlleva a la entrada de agua y sodio y genera la lisis del eritrocito, destruyendo los glóbulos rojos y liberándose nuevamente en el sistema circulatorio, permitiendo que invadan más glóbulos rojos, generando así anemia, y que esta sea una vía para generar enfermedad en distintos órganos del cuerpo. Las acciones patógenas que maneja este parásito puede ser mecánica, que ésta se da al liberarse del eritrocito, la acción tóxica con la liberación y excreción de productos tóxicos tras el metabolismo del parásito, y la acción exfoliatriz, que se da principalmente por alimentarse de la hemoglobina. Uno de los primeros órganos afectados es el hígado. En infecciones causadas por el género Babesia en bovinos, el hígado es uno de los primeros órganos afectados, y las lesiones hepáticas se presentan simultáneamente con el inicio de la destrucción de los eritrocitos. A nivel macroscópico, el hígado está aumentado de tamaño, congestionado y con áreas de degeneración grasa. Al microscopio se observa que los sinusoides hepáticos están dilatados y repletos de eritrocitos. Los eritrocitos en estos sinusoides se hallan generalmente infectados. En el sistema nervioso se encuentran que en el cerebelo, y en todos los capilares de la materia gris y blanca, existe un grado alto de parasitemia y congestión. La congestión es mucho más marcada en la materia gris, principalmente en las capas granulares de Purkinje molecular del cerebelo y la capa molecular de la corteza cerebral. Los eritrocitos parasitados y los no parasitados también bloquean los capilares del sistema nervioso, y esto ocurre progresivamente en el desarrollo de la enfermedad. A medida que los eritrocitos parasitados aumentan y adquieren una forma estrellada, y a medida que aumenta el número de células usadas, otras células parasitadas y no parasitadas son atrapadas, produciéndose una fina trama que aglutina estos glóbulos. Como consecuencia de esta aglutinación intravascular sobreviene la degeneración y necrosis. El proceso se inicia con un hinchamiento de las células endoteliales y salida de plasma al espacio perivascular, conduciendo a edema cerebral, cromatolisis de las neuronas, satelitosis y neurofagia. Las infecciones agudas causadas por B. bovis en animales esplenectomizados, se ha encontrado evidencia de lesión pulmonar. A nivel macroscópico se encuentra hiperemia severa y secreción bronquial espumosa teñida de sangre, y a nivel microscópico se encuentra edema pulmonar, tanto alveolar como intersticial, deposición de fibrina, aumento de la celularidad y aumento del número de neutrófilos en los capilares y vénulas. Gastrointestinal. El tracto gastrointestinal es afectado en el proceso patológico de la babesiosis, y esto ocurre como consecuencia directa del parásito o indirectamente por las alteraciones sistémicas ocasionadas por la enfermedad. En primer lugar, se presenta una cesación de la motilidad ruminal, y una gastroenteritis. La gastroenteritis se caracteriza por inflamación catarral y petequiación de la mucosa abomasal. El mismo tipo de lesiones también se presenta a nivel de intestino grueso. Ahora, los principales signos y síntomas clínicos de babesiosis bovina. Principalmente los animales desarrollan anorexia y fiebre alta, pierden el apetito, se separan del resto de los animales del hato, se debilitan, se deprimen y rehúsan a moverse. Las membranas mucosas se presentan pálidas debido a la anemia que se genera con rapidez. En enfermedad subaguda se puede presentar ictericia a causa del daño hepático. Aumenta la frecuencia respiratoria y cardíaca.
Puede manifestarse un síndrome de insuficiencia respiratoria con disnea en animales afectados gravemente, además de manifestarse diarrea o constipación abdominal. Se puede producir abortos en vacas preñadas. Los toros pueden presentar una disminución temporal de la fertilidad. Los signos neurológicos que se evidencian son falta de coordinación, bruxismo, delirio, movimientos involuntarios en miembros. La mayoría de los animales con signos nerviosos mueren. El diagnóstico para Babesia bovis es el siguiente. Diagnóstico clínico. Se debe sospechar la existencia de babesiosis en bovinos que presentan fiebre, anemia, ictericia y hemoglobinuria. Diagnóstico diferencial. Incluye anaplasmosis, tripanosomiasis, telerosis, leptospirosis, la rabia y otras encefalitis. También pueden ser consideraciones en el animal con signos del sistema nervioso central. Análisis de laboratorio. La babesiosis se puede diagnosticar por identificación de los parásitos en la sangre o los tejidos por PCR, pruebas serológicas o por métodos experimentales. PCR anidada. Pueden utilizarse varios genes. Cultivos in vitro, para poner de manifiesto la presencia de infecciones por Babesia sp en estado de portador. Técnicas de transmisión animal, son engorrosas y se utilizan con poca frecuencia para el diagnóstico de rutina. Inmunofluorescencia indirecta. Se ha utilizado mucho en el pasado para detectar anticuerpos contra Babesia sp. ELISA. Para el diagnóstico de la infección por Babesia bovis, en el que se utiliza un antígeno del merozoito. Prueba de fijación del complemento. Es una prueba inmunológica que se puede usar para detectar la presencia de un anticuerpo o un antígeno específico. Pruebas de aglutinación en látex. Es el método de laboratorio para examinar ciertos anticuerpos o antígenos en una variedad de fluidos corporales, como la saliva, la orina y la sangre. Tratamiento de Babesia bovis. Las vacunas son de gran importancia. Se utiliza un medicamento llamado imidacloprid. Controlar la presencia de garrapatas e insectos hematófagos. La babesiosis se puede erradicar mediante la eliminación de las garrapatas de los huéspedes. En Estados Unidos esto se logró mediante el tratamiento del ganado bovino cada 2 o 3 semanas con acaricidas. Controlar reproducción en animales. Muchas veces causa estrés por el servicio, cambio de dientes. No deben ser destinados a actividades reproductivas antes de por lo menos 30 días de adaptación al nuevo ambiente. Mantener en observación. Se debe tener en observación a los animales para detectar rápidamente si alguno muestra algún síntoma diferente, y para ver el avance del tratamiento de las vacunas en el animal. Diaceturato de dimidaceno. Actúa contra ambas especies de Babesia interfiriendo con el ácido desoxirribonucleico del protozoario tanto a nivel del núcleo como de los kinetoplastos. Inhibe drásticamente el metabolismo energético del parásito. Lo paraliza a las pocas horas, y permite que sea atacado por el sistema inmune. Transfusión de sangre. Obligatoriamente de un animal sano. Y por último los hematopoyéticos, vitaminas y reconstituyentes. Se recomienda administrar porque sirve como tratamiento de apoyo.